todos, bienvenidos a mi canal Señora de Palabras. Hoy les vengo a hablar acerca de la obra Eva Luna de Isabel Allende. Así que empecemos. Bueno, para empezar, he de decir de que hay que tener en cuenta dos aspectos supremamente importantes de esta obra, o que por lo menos fueron importantes para mí, y es de que la autora lo que hace es, primero que todo, hablar acerca de una realidad de un país latinoamericano del siglo pasado, y segundo, de que básicamente para contar esa realidad lo que hace es combinarlo con la ficción y el realismo mágico, y de esa manera logra hacer una narración supremamente amena, como fácil de digerir, y hasta cierto punto chévere. Ya entrando en lo que es la cuestión de la trama, se puede decir de que básicamente el libro trata desde dos perspectivas, desde la perspectiva de Eva Luna y desde la perspectiva de Rolf Carlé. Son dos personajes que en un principio no tienen nada en común, que sus vidas van por caminos supremamente distintos, pero que al final tanto sus deseos como sus acciones hacen que se junten y que se dé una relación supremamente compleja que se va desarrollando a medida que la trama se va dando. Es así que, por ejemplo, tenemos a Eva Luna, y es así como empieza el libro, desde la perspectiva de Eva Luna, de cómo ella, digamos que nace, ¿sí? Para hablar acerca de la vida de Eva Luna hay que hablar acerca también de la vida de la madre de Eva Luna, que se llama Consuelo, acerca de cómo ella cuando era niña fue rescatada y luego creció y fue protegida por un grupo de indios, que es así como se narra en el libro, para posteriormente en su juventud ir a trabajar a la casa de un médico, y ahí, años más tarde, dar a luz a Eva Luna. Es desde ahí donde empieza, digamos, que la historia de esta chiquilla que, bueno, posteriormente se convertiría en mujer. El caso es de que, bueno, tenemos a Eva Luna por un lado y por el otro va a estar Rolf Carlé. Rolf Carlé es un personaje que vive al otro lado del mundo, supremamente lejos de donde vive Eva Luna, que es un país que lo llamaremos el país X, ya les diré por qué. El caso es de que Rolf Carlé, junto con sus hermanos y junto con su madre, viven lo que es violencia física y psicológica por parte de su padre, siendo una situación supremamente compleja. A mí como que lo que más me interesó de esta obra y en sí de las obras que hasta el momento he leído de Isabel Allende es esa relación que intenta dar acerca de contar un hecho verídico, pero que al contar ese hecho verídico se combine con lo que es la ficción y el realismo mágico. Es así que uno llega y hasta cierto punto entabla como una especie de reflexión histórica, o es así como yo por lo menos lo llamo y lo considero, porque uno llega y lee eso y uno aprende, ¿sí?, acerca de la historia, y uno ya como que se va concientizando acerca de lo que pasó en el pasado, valga la redundancia, pero uno llega y sí, uno dice como que aprende y concientiza, y ya como que uno no entabla como que las mismas ideas de lo que es la historia, así que uno llega, busca en internet y dice, ah, sí, esto pasó en tal lado, sino que uno como de una manera más dinámica como que llega y aprende. Entonces es como que algo que sí se rescata, y algo rescatable de la autora, y algo que por lo menos para mí me parece supremamente como interesante y hace como que llevadera la historia como tal que nos plantea ella. Muchas personas han dicho que ella plantea como que las historias con un realismo mágico que es muy parecido al realismo mágico de Gabriel García Márquez. Y yo digo hasta cierto punto de que, bueno, cada autor tiene como su propia huella y tiene como su propia narración, presenta las historias, los personajes y desarrolla las tramas de una manera supremamente diferente. Pero lo único como que yo podría llegar y decir, sí, es como muy parecido a lo de Gabriel García Márquez, lo único así es el hecho de que ellos hablan acerca de ciertas problemáticas sociales que ocurrieron en ciertos territorios, y en base a eso nos los intentan dar a conocer. Hasta el momento me he leído 3 libros, que no es ni mucho ni poco, siento yo, y esos por ejemplo son Eva Luna, que es el primer libro que me leí, que es de esto trata el video, el segundo que es La isla bajo el mar, y el tercero La casa de los espíritus, y en cada uno de ellos nos cuenta ciertas problemáticas en diversos territorios, no solamente del siglo pasado, sino también de los siglos anteriores, por ejemplo en el caso de La isla bajo el mar. Y entonces ella, para contarnos esos hechos verídicos, lo que hace es también contarnos la historia de, por ejemplo, de un personaje, acerca de la familia de ese personaje, por medio de la ficción y el realismo mágico, y eso es como que es probablemente interesante.
Regresando al tema de la reflexión histórica, por ejemplo, hablemos acerca de cierta parte en el libro de Evaluna, que llega y la autora nos cuenta como un grupo de jóvenes universitarios se reúnen para hablar acerca de la soberanía y acerca de la democracia. Y ellos ahí realizan lo que es la supuesta primera votación democrática del país. Y entonces se convierten como en soñadores, ¿sí?, de un futuro en el que su sociedad apostará a la reivindicación de sus derechos. Y ellos al final marcharon, pero la autora nos muestra como algo como tan simple, como tan sencillo, ¿sí?, pero a la vez como tan simbólico como lo hacen unas protestas sociales pacíficas y una votación democrática puede llegar a ser silenciada. Y es de que al final la fuerza pública en el libro avanza pues con sus machetes en ristre, dice, y apresan a lo que eran los cabecillas de aquella revuelta, de lo que ellos llamaban revuelta. Y es ahí donde la autora pues nos muestra como esas problemáticas sociales de aquel país, ¿sí? Y aparte de eso nos habla acerca de que en el país se afronta varias dictaduras y Evaluna está en aquella crisis, ¿sí? Antes de que naciera Evaluna ya estaban esas crisis, y cuando ella va creciendo, pasa de niña a joven y de joven a adulta, también se van dando esas crisis. Y entre todo eso se habla acerca de que, por ejemplo, llegan estas dictaduras y en algunas de ellas salen los jóvenes a protestar, a ser escuchados, quieren ser escuchados ante esas problemáticas, ante esas dictaduras, pero a las pocas horas o a los pocos días llega, por ejemplo, el dictador, el ministro de guerra o la fuerza pública en sí, y lo que hacen es callar esas voces. Por otro lado, pues la autora habla acerca del tema de las guerrillas y cómo se conformaron en el país en el que narra. Y, por ejemplo, nos habla acerca de que comienza con lo que es el deseo ferviente de un grupo de jóvenes universitarios por buscar un cambio en su nación, ¿sí?, para mejores condiciones de vida como tal. Pero esto al final se va desarrollando de una manera supremamente distinta, ¿sí?, se va tornando supremamente complejo. Y al final se termina con la idea de que para tener mejores condiciones de vida, para tener una mejor nación, se tiene que dar por medio de la lucha armada. En todo ese contexto se ve Evaluna, digamos que incluida, ¿sí? Ella no solamente como que desde lejitos dice, sí, en mi país está dándose estas situaciones, están dando las guerrillas, están saliendo las personas, uniéndose a estos grupos, quieren luchar, quieren mejores condiciones de vida, mejores condiciones para esta nación. No solamente lo mira desde lejos, sino que también se ve involucrada. Es así que básicamente Evaluna, la personaje, llega a tener como un gran desarrollo de personaje en el sentido de que ya se ve involucrada en todas estas crisis, en estas problemáticas sociales que presenta el libro, ¿sí?, desde que es muy niña hasta ya adulta. Y eso obviamente lleva a de que también se dé un desarrollo de personaje como tal, un crecimiento personal, porque en cada una de sus etapas ella tiene que afrontar diversas problemáticas para salir adelante. Ella, por ejemplo, se la conoce en el libro por ser una cuentacuentos, y es de que su madre, al fallecer a la temprana edad de Evaluna, ella murió cuando Evaluna era supremamente pequeña, ella empieza a lo que es contar cuentos para sobrevivir, para ganarse la vida, para salir adelante, ¿sí?, y para librarse de ciertos problemas. Entonces, ella, pues, entre tantas cosas, pues sí se ve involucrada en aquellas problemáticas y pues tiene que afrontarlos como tal. Por otro lado, la autora también nos habla acerca del tema de la democracia, lo cual es un tema que es como que supremamente interesante en el sentido de que nos lleva a reflexionar bastante, porque la autora nos muestra de que, como por ejemplo, se habla acerca del tema de las dictaduras, acerca de que llega un gobernante y luego cae este gobernante o se acaba el periodo de ese gobernante y llega luego otro, etcétera. Se habla acerca de que, por ejemplo, si no mal recuerdo, ¿no?, en un momento dado llega un gobernante y bajan a ese gobernante, y entonces dicen, ya pues ese tema empieza a correrse por todo en los territorios, por todos los pueblos, por todo el país, ¿sí?, pasa de voz en voz, etcétera. Y en un momento dado, en un pequeño pueblo se está dando lo que es una fiesta. Y entonces obviamente ya también llega la información y se llama, y entonces tiene que contestar lo que es como una especie de servidor público, entiendo yo, o como una persona que tiene que ver directamente con los temas del gobierno, y le dicen como, sí, el gobernante cayó, pero ya llegó otro.
y es como que, listo, gracias por el dato, chao. O sea, llegó y no fue como, ¿y ahora qué está pasando aquí? O no se preguntó como, listo, celebremos o lloremos, preocupémonos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí? O sea, no hubo como una reacción en realidad, porque parecía más que, por ejemplo, cuando se buscaba lo que era el tema de la democracia, más era como una especie de búsqueda, pero en realidad como que no hacían nada para realmente tener esa democracia, ¿sí? Cuando se hablaba acerca de que supuestamente en un momento ya se había llegado a dar una especie de democracia en el país, en realidad era como una máscara, porque llegaba un gobernante, salía, caía, se acababa su periodo, lo que sea, llegaba el otro, pero llegaba con las mismas mañas del anterior. Y las personas, a pesar de todo, había cierta parte de la población que ya estaban acostumbradas a eso. Por una parte estaban las personas que protestaban y que eran calladas por el dictador, por el ministro de guerra, y por otro lado estaban las personas que ya pues se conformaban con la situación, ¿sí? Porque ya sabían de que en realidad no iba a haber un cambio y que sus vidas iban a seguir igual. Como cualquier persona que gobernara su país. Entonces era como pues algo que sí llegaba como uno a reflexionar como tal hasta acerca de, bueno, desde varios puntos, ¿sí? Uno de ellos, para no entrar a fondo en este tema, era de llegar y decir hasta qué punto las personas están como conformes con la situación que lleva, ¿sí? Su país, su territorio, acerca del contexto y de las problemáticas sociales, si en realidad viven una buena vida o en el sentido de derechos, de garantías de derechos, o qué está pasando ahí, o no están involucrados, o eso no es de su interés. O sea, es como una parte como interesante, ¿sí? Porque he de suponer de que eso no solamente pasó en el país que nos presentan en Eva Luna, sino que obviamente también en otros países de Latinoamérica. Puede ser que aquellas ideas de aquellas personas que dicen como la situación va a seguir de la misma manera, o sea, no se puede hacer nada, ese concepto puede llegar a estar en las personas. No digo que en todas, pero pues en algo, pues sí puede haber ese concepto en ciertas personas, en ciertos grupos. Entonces, pues como ciertos temas a reflexionar. Por otro lado, digamos que la obra en sí, todo lo que plantea, porque son varios temas, no es solo un tema, digamos que la historia es lineal y cuentan distintas crisis, distintas problemáticas, llegó a, digamos que, plantear ciertas ideas del libro para el desarrollo de lo que fue una ponencia. Desarrolla esta ponencia en lo que es la universidad y más que todo trate de realizar lo que es un paralelo y análisis de la obra con el tema de las protestas sociales y el paro nacional del año 2021 en Colombia. Entonces, solo para explicar como más o menos en qué lo relacioné en 2 minutos. Yo básicamente hablé acerca de que tanto en la obra como en el paro nacional las personas salieron a protestar y fueron silenciadas. En el caso de Colombia no solamente fue como el tema de los jóvenes universitarios, sino que todas las personas salieron a protestar a las calles de manera pacífica para demostrar, digamos, que su inconformidad ante la reforma tributaria que en aquella época había sido puesta a estudiar en el Congreso. Pero también, pues, digamos, en torno a ser escuchadas por el gobierno, en torno a la transformación social, política y económica del momento. El problema de todo aquello es de que hubo una gran vulneración de derechos humanos, ¿sí? En aquellas épocas. Llegaron y hubo amenazas, violencias físicas, psicológicas, violencia sexual basada en género, hubo discriminaciones y homicidios. No voy a decir la palabra aquí porque luego me bajan el video por alguna política de YouTube, no lo sé, es mejor ser precavidos, pero el caso, hubo una gran vulneración de derechos e incluso organizaciones internacionales se llegaron a enterar de lo que estaba pasando aquí en Colombia e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estudió la situación que se estaba dando y realizó lo que es un informe. Entonces no fue como que una situación como que simple o una situación que llegó y en una o 2 semanas pasó y fin de la historia, no. Fue una situación que hasta en el día de hoy se sigue recordando las personas que cayeron en aquellas protestas pacíficas, que salieron a las calles a ser escuchadas y que básicamente fueron atacadas, sufrieron violencia, fueron asesinadas. Entonces, básicamente yo lo que trato de hacer es un paralelo de lo que pasó aquí en Colombia, de aquella realidad, con lo que pasó
en el libro, de ciertas partes del libro, que era el tema de las protestas sociales y de cómo las personas que en el libro salían a protestar y que buscaban ser escuchadas, también eran silenciadas. Entonces, más que todo fue por ahí. No quiero hablar más acerca de eso porque pues en sí solo quería dar como esa especie de paralelo que realiza entre el libro y lo que fue la ponencia, porque básicamente es como también lo interesante de esta obra, ¿sí? O sea, a mí lo que me llevó a hacer fue como una reflexión de bastantes aspectos, como entre ellos del tema de la garantía de los derechos humanos. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Ya es como que el video se está haciendo un poco largo y pues esa como que no era la intención, la verdad. Y pues también mi intención no es hacer como muchos spoilers del libro, porque al final de cuentas lo que yo quiero es que se animen a leerlo. Por ejemplo, cuando yo hablé acerca de El País X, es supremamente fácil de explicar. Resulta y acontece que en el libro en ningún momento se habla acerca del país con el nombre en específico del país. Yo, por ejemplo, me llegué a enterar de a qué país se refería la autora en este libro porque antes de leerlo me realicé spoilers, ¿sí? Me hice spoilers, leí muchas como resúmenes, como reseñas para contextualizarme del libro como tal, porque muchas veces hago eso, o sea, me gustan los spoilers, a mí sí me gustan. El caso es de que llegué y ahí decía, sí, la autora realiza lo que es, digamos, una explicación de la situación de X país. Y dije como, y yo luego andaba buscando el nombre de ese país en el libro, pero en ningún momento lo encontré. Entonces, el caso es de que yo ya llegué y dije, sí, los hechos que están pasando en este país como que sí concuerdan con lo que las personas de los resúmenes, de las personas que me hicieron spoilers, como que sí concordaba, ¿sí? Entonces, yo por eso es como que yo digo El País X, porque la verdad no sé si a algunas personas no les gustan los spoilers, a otras sí, entonces es mejor que cada persona como que lea y saque sus propias conclusiones de a qué país se estaba refiriendo la autora en el libro de Baluna. Y bueno, eso es todo por hoy. Ya está como el resumen, ya di mi opinión, ya demostré por qué me interesó este libro. Espero que les haya gustado el video y que se animen a leer el libro. Ya pues si quieren comentar algo del libro en algún momento, pues lo pueden dejar en los comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao.